RDQ Ministry presenta el poder de la palabra. Y tal vez la circunstancia que hoy viva difícil, Dios la va a usar para darme una nueva bendición. ¿Cuánto dice? El poder De la palabra. Yo voy a la iglesia y mi alma se desnuda en adoración para que Dios me fortalezca. ¿Cuánto dicen amén? Con ustedes, el pastor Rubén Darío Quijano. El tema de hoy lleva por título religión o cristianismo. Diga conmigo esas dos palabras, diga religión o cristianismo. Me dejan que le dé yo soy el papá de esta casa y uno como padre trata de corregir para que las cosas marchen bien. ¿Sí? Les doy una corrección. Con todo el corazón le digo, ¿cuántos quieren que sus hijos estén asegurados eternamente para Cristo? Entonces les doy esta aclaración. No se olvide, trate de que su hijo no traiga juguetes a la iglesia, a menos que sea muy pequeñito. Ellos sí pueden traer los pequeñitos. Los pequeñitos no se aguantan todo este tiempo sin un juguetico. Está bien. Contrólele a sus hijos el iPad, contrólele a sus hijos el teléfono. Porque es triste ver que estamos orando, estamos aquí cantando, estamos predicando y los niños jugando allá. Y lo último que les digo sin comentarios, no piense que porque su hijo juega fútbol al frente de la iglesia, su hijo va a ser cristiano. Usted no puede traer a su hijo a que juegue fútbol afuera. Usted lo lleva a un parque a jugar fútbol. Cuando viene el domingo es aprender para que él aprenda devoción, respeto, sujeción y Dios lo impacte, Dios lo impacte. Pero no podemos pensar que porque nuestro hijo juega fútbol allá afuera es cristiano. No. Jugar al frente de una iglesia no hace cristiano. No hace cristiano recibir la palabra, dejar que la palabra... Dice, pero es que el niño no pone cuidado, deje lo que recibe. Yo se lo digo por experiencia. Yo tengo ya 50, ya tengo que decirlos. Tengo 50. Y yo todavía recuerdo cuando a los 5 me sentaban ahí. Y eso me quedó. Y cuando estuve en la droga, perdido en la droga, me venían esos bombardeos de Biblia. Veía a mi maestra mostrándome en el franelógrafo, allí a Saúl, mostrándome lo que yo había aprendido. De niño, consumiendo droga, y me venían esos bombardazos. Eres cristiano, eres cristiano. ¿Dónde me hicieron eso? Una mamá que me sentó. Y yo no era de los que se sentaban quieticos a orar. Yo era una verdadera plaga para la iglesia. Cuando era un niño... No quisiera yo que los niños fueran como yo, pero cuando veo unos que son así medio alborotados, digo, en ese hay algún picante, parece a mí. Alguna cosa rara tiene muchacho, de parte de Dios. ¿Alguien dígame? Ok, listo. Paramos allí y le damos entonces la enseñanza de hoy. ¿Estamos listos? Ok. ¿Religión o cristianismo? Necesitamos como iglesia entender lo que Dios está haciendo con Maranata. Maranata, más allá de ser una iglesia, es un mover espiritual que está trayendo una frescura al mundo entero. Una frescura que le permite a la iglesia volver a la simplicidad de la Biblia, a la oración, al ayuno, a un cristianismo real y vivo. No a ese institucionalismo religioso en que se volvió la iglesia evangélica. Una cosa grande, presentable para la sociedad, pero sin presentación para Dios. Y entonces nosotros como iglesia tenemos que entender la responsabilidad que tenemos, que está basada en sujetarnos absolutamente a Cristo. Para que Él sea el Señor de nuestra vida, el Señor de la iglesia, el Señor de nuestra ciudad. Y en todo eso hay un gran peligro, y es convertir la visión de Dios en religión, anulando el cristianismo. Es fácil, nosotros predicamos a la gente y le decimos, esto no es religión, es cristianismo, esto no es religión. Pero en verdad, a veces es religión, y de las crudas y duras. Vamos a mirar lo que dice Juan, capítulo 11, versículo 57. Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, para que le prendiesen. Este texto de Juan 11 habla que los sacerdotes judíos, los judíos fueron el pueblo de Dios escogido, pueblo escogido por Dios. Ellos seguían todas las normas que Dios les había dado. Es conocido en el mundo secular el judaísmo como el monoteísmo hebreo. Es decir, una religión basada en un solo Dios, Jehová o Yahvé. Dios les dio las normas.
Y ellos mismos, los sacerdotes instituidos por Dios, constituidos por Dios, fueron los que se encargaron de buscar a Jesús para matarlo. Porque aunque suene duro, a Jesús no lo mató el Imperio Romano. El Imperio Romano dio la ley, pero quien verdaderamente hizo el juicio y todo para matarlo fue el judaísmo. La religión, los sacerdotes, no era la clase política judía, sino los sacerdotes. En la casa del sumo sacerdote se hizo un juicio fraudulento para condenar al Señor a la muerte. Mientras Roma quería salvarlo, Pilato dijo que no hallaba motivo para llevarlo a la cruz. Les pidió que escogieran entre un guerrillero, un matón o Jesús. Y ellos escogieron el maleante para que mataran a Jesús. Y eran sacerdotes. El pueblo que había dicho a Jesús, le había dado la bienvenida el famoso Domingo de Ramos, que le dijo, aquí el hijo de David, Hosana al hijo de David. 4 días después, instigados por los sacerdotes, dijeron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. De donde vemos que el poder religioso tiene una capacidad de manipular a la gente para llevarlo aún no solo hacia el pecado, no solo al infierno, sino a que se vayan en contra de la voluntad de Dios. Aunque los sacerdotes de la religión judía habían sido constituidos por Dios, se fueron en contra de Dios. Marcos capítulo 1 versículo 21 al 27. Entraron en Capernaum los días de reposo. Entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Mire esta situación ocurre en una sinagoga, que era una sinagoga después de que fueron llevados cautivos los judíos hacia Babilonia. Después de la venida de los 70 años, ellos construyeron lugares para adorar a Dios. Se llamaban sinagogas, pequeños lugares, y allí adoraban a Dios. En esas sinagogas habían ciertas leyes y normas religiosas, donde los sacerdotes tenían el control y solo una persona que hubiera llegado a cierto grado podía abrir los rollos y leer para la gente. Jesús era considerado maestro, por lo tanto tenía la autoridad para leer. No todo el mundo podía leer el libro. Pero dice en el pasaje que un día Jesús entró en esta sinagoga en Capernaum. La Biblia dice que ahí y fue muchas veces. Y mientras él estaba enseñando, se levantó un endemoniado. Y Jesús tuvo que echarle fuera el demonio. Pero lo curioso de este pasaje es que en esa sinagoga estaban los religiosos judíos oyendo a Jesús. Y ellos se admiraban de la doctrina porque enseñaba con autoridad. Es decir, la admiración que Jesús despertó en ellos fue por la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Son los conceptos que se dan. Pero él estaba dando conceptos reforzados de autoridad. Mientras todos los religiosos examinaban la doctrina, porque hay gente que se sienta a escuchar a Jesús y en vez de estar con un corazón dispuesto para recibir lo que Dios les da, están con una lupa examinando la doctrina que Dios está dando. Quien hace eso jamás recibirá algo productivo de Dios, sino que será tocado por Dios para echarle fuera a los demonios que tiene. Alguien diga amén, que me estoy calentando. No, digan amén. Es curioso que mientras se dedicaban a examinar la doctrina de Jesús, nadie percibía el demonio. Porque la gente que se concentra en doctrinas humanas fácilmente es engañado por demonios. Hay muchos demonios sentados en iglesias donde están aduciendo que tienen la sana doctrina. Y mientras dice que tienen la sana doctrina, los demonios les están acabando los hogares, les están destruyendo la familia, están volviendo pedazos la ciudad y no hay ninguno de sana doctrina que se levante a hacer algo. Alguien diga amén. No digan amén, que yo estoy caliente hoy. No podemos ser una iglesia
constituida estrictamente por la doctrina. Es cierto, tenemos que tener claridad sobre qué es lo que creemos según la Biblia. Pero la clave no es tener doctrina, sino tener autoridad con esa doctrina. Y hay muchos tipos de autoridad que aunque tengas doctrina se pierde. Yo puedo tener toda la doctrina para salvar al mundo, pero si no salgo a predicar, no tengo autoridad para hablar sobre ello. Noten que en este pasaje, los demonios clamaron cuando vieron que Jesús predicaba la famosa doctrina. Y clamaron cuando escucharon la doctrina, porque los demonios son buenos hasta para sentarse y aprender Biblia. Si no, pregúntele a Satanás, que al mismo Señor le dijo, escrito está. Le quiso usar la Biblia. Así que los demonios habitaban en esa sinagoga sin problema, aunque se hablara de la famosa sana doctrina. Porque la gente tiene un vicio, los evangélicos. Esta es una iglesia de sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? Yo no puedo creer, bueno, es una iglesia de sana doctrina. Pongan la doctrina en la pared, pero no hay cristianos sanos. Las iglesias que aducen tener sana doctrina son las de los cristianos más resabiados, más chismosos, más faltos de compromiso con Dios. ¿De qué les sirve aducir que tienen sana doctrina si no tienen sano cristianismo? Los demonios son capaces de escuchar la doctrina, son capaces de aprenderla. Pero lo que no resistieron los demonios fue la autoridad con que Jesús hablaba. Porque un demonio es capaz de oír la Biblia, es capaz de aprenderla, es capaz de recitarla, es capaz de citarla, pero no es capaz de sujetarse. Eso no puede hacer un demonio. Cuando vieron los demonios que el que estaba al frente hablaba con autoridad, dijeron, este viene contra nosotros. Porque lo contrario para los demonios no es la letra escrita. Lo contrario para los demonios es la autoridad de Cristo, que los venció, los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos en la cruz. Hasta que tú no entiendas que la clave para tu liberación absoluta es una sujeción total a la autoridad de Cristo. Pues si tú te quieres esconder en tu Biblia escrita, escóndete. Serás un religioso escondido en letra muerta, pero solo serás libre cuando dejes que la autoridad de Dios venga sobre ti, te conmueva lo que eres y te haga alguien absolutamente sujeto a tu Dios. Alguien diga amén. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso. Y ojo, una sinagoga religiosa con sacerdotes constituidos según la norma divina, con Jesús predicando pero llena de demonios. Vamos a mirar Mateo 7, versículos 15 al 20. Note lo que dice Jesús. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por lobos rapaces. Y escuche lo que dice Jesús. Por los frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Note lo que Jesús dice aquí. Dice que el pueblo de Dios, porque este pasaje está hablando a los discípulos, dice que el pueblo de Dios puede albergar dentro de su seno falsos profetas. Cuando dice falsos profetas no estamos hablando solo de gente que da profecía. Profeta es alguien que está profesando, alguien que está dando la palabra de Dios. El pueblo de Dios puede albergar falsos profetas que se camuflan gracias al disfraz. Los disfraces convierten a alguien malo, perverso, en un religioso aceptado por la gente cristiana. Usted me está oyendo lo que Dios está hablando proféticamente a esta iglesia. Prenda el bombillo que Dios está hablando proféticamente a esta iglesia. Este es un mensaje teológico, mi hijo. Este es un mensaje del Espíritu para la iglesia. El pueblo de Dios alberga falsos profetas que se camuflan en el disfraz de costumbrismo religioso, de palabras bonitas, atuendos de evangélicos muy prestantes, saludos donde usted dice esa persona parece que fuera Dios en persona. Pero si les llegas a quitar el disfraz, te encuentran con unos monstruos a veces peores que los mundanos. Gente que en la iglesia parece ser Dios mismo encarnado y en la casa son los demonios con la mujer, con el marido, con los hijos, en el trabajo ni se diga y en la calle le arrean la madre al que sea, le sacan el dedo y estoy hablando claramente para que me entiendan.
La distinción en la iglesia no está en lo que muestras tú, sino en el fruto que se proyecta de tu vida. Jesús dijo, no los trates de analizar y conocerlos por el atuendo religioso. Trata de descubrir el fruto que dan. Si da buen fruto es un buen árbol. No seas tonto, dice Jesús. No te des engañar por las hojas. Las hojas pueden hacer que el árbol se vea lindo. Las flores pueden hacer que el árbol se vea lindo. Pero Jesús dice, no mires eso, mira el fruto, muerde el fruto y te das cuenta si hay algo mío o no. Es por eso que se ha llenado la iglesia de verdaderos magnates de los púlpitos. Gente que habla muy lindo y embellece en el evangelio, pero sus vidas están sin fruto, sin ningún fruto espiritual. La distinción entre un falso profeta y uno que no lo es, no está en sus modales o en su forma religiosa, sino en el fruto que da para Dios. Y esta nueva generación que estamos levantando en Maranata tiene que ser una generación no de gente que aprende desde mi púlpito a disfrazarse de bueno, sino que aprende desde el púlpito a dar fruto para Dios. Algunos pensarán que esta frase de Jesús iba dirigida a los judíos. Él dijo, guardaos de los falsos profetas. No, están hablando de jurar a los judíos. Pues le demuestro que no. Porque miren allí mismo en el mismo capítulo, ahora miren el versículo 20. Enlazamos el 20 hasta el 23 para que vean que no está hablándole a los judíos. Porque nosotros somos buenos para echarle el agua a otros. Miren desde el 20. Así que por su fruto los conoceréis. Y vamos adelante. Oiga, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará del reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirían en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, porque no vestíais como evangélicos. No, pero ¿cómo dice ahí? Nunca os conocí porque no decía varón bendecido. No, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Maranata es una nueva generación dentro del cristianismo actual. Y necesitamos conocer que Dios le está diciendo a la iglesia, porque esto va dirigido a la iglesia. ¿Por qué sabemos que va dirigido a la iglesia? Esto no va dirigido al pueblo judío. Jesús fue duro con el pueblo judío, pero aquí no está hablándole al pueblo judío, aquí le está hablando a la iglesia, porque note cómo empieza, dice, por los frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, los judíos no lo llaman Señor. Ellos no lo reconocen como Señor. Esto va dirigido a los que lo reconocen como Señor, al cristianismo. Hay gente que siendo cristiana puede tener una actitud incorrecta hacia Dios. Y lo peor, no todo el que me dice Señor, Señor, y había hablado antes de los falsos profetas. Es decir, que donde se proclame el señorío de Cristo puede haber gente que es falso profeta. ¿Cómo lo reconozco? No por la apariencia de piedad, sino por el fruto espiritual que da su vida. Alguien diga amén. Alguien dirá, pero el fruto es la cantidad de gente. River Plate mete más gente al estadio y no son cristianos. Y lo llena. Y después le pegan al River y de todas maneras. El Papa estuvo aquí hace ¿cuánto? ¿10 años? ¿Usted vio a la gente que metieron ahí? Vinieron 1 millón y pico. Volvieron al pobre Downsview Park. Y no por eso estuvo Dios ahí. ¿Alguien diga yayay? Diga yayay. Es cierto que el fruto equivale a salvar almas. Pero el fruto del que está hablando el pasaje aquí, el pasaje no está hablando del fruto de la iglesia, sino de los que dicen ser profeta, de los que dicen que están hablando en nombre de Dios, del que dice que es un hijo de Dios. Jesús dice, no te fíes de su apariencia religiosa, mira el fruto, cómo se comporta, cómo actúa, cómo es su vida. Allí te das cuenta si es mío o no es mío. No podemos correr el riesgo de ser una generación de religiosos. Porque si hacemos esto, se lo digo con todo el dolor, vamos a perder a nuestros hijos. En una sociedad donde hay tanto conocimiento, tan rápido y tanta velocidad, si no les damos la fe, se nos pierden. Una página de Facebook se lo lleva. Un video de YouTube no lo roba. Los contagia, los contamina y los perdemos.
No basta con la religión evangélica para que nuestros hijos estén seguros. Se necesita un cristianismo donde ellos digan: yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser como papá Rubén, yo quiero ser como el hermano Marco, yo quiero parecerme a Marisa. Eso se trata, que los niños vean en nosotros un cristianismo real y efectivo. De lo contrario, van a querer ser como Lady Gaga. Dedito, 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 así. Digan ayayay. Isaías 29, versículo 13. Dice pues el Señor: ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra? Pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y nosotros les hemos tirado estos versículos a los católicos, y no se aplica para el católico. Se aplica para el evangélico. Porque esto está aplicado para el que conoce a Dios, y un pobre católico no conoce a Dios. Un pobre católico le enseñaron que con la Virgen María y con una estampita se salva. El pobre no sabe a dónde va. Hay que mirarlos a ellos con más amor, porque ellos no tienen el conocimiento que tenemos los evangélicos. Yo prefiero un católico rezandero que un evangélico religioso. Es más fácil enderezarlo. Porque el católico usted lo coge y le habla de Dios, y con su amor a su camándolo usted le enseña que hay un Cristo vivo y se entrega. El religioso usted va a enseñarlo y él viene a imponerle manos a usted primero. Tanto el religioso como el espiritual tienen la intención de acercarse a Dios. Todos dos. Todos dos se acercan. El religioso se acerca para husmear en la intimidad de Dios, a ver qué saca para él. El espiritual se acerca con humildad a ver qué recibe de parte de Dios. Pero los dos buscan a Dios, todos dos. Y a veces hay religiosos que buscan más de Dios que los verdaderos espirituales. Si somos religiosos, lo descubriremos antes que nada por nuestros labios. El religioso quiere con su boca disfrazar lo que no está en su corazón. El religioso aprende rápido a saludar como un evangélico. El religioso está más pendiente de la boca que del corazón. ¿Ustedes vieron las peleas que hubo en los años 80 por los saludos? Antes de los 80 cualquier evangélico saludaba y decía: Dios te bendiga. Apareció uno muy espiritual, más espiritual que los demás, dijo: no se dice Dios te bendiga, se dice Dios te bendijo. Oh, revelación, diga conmigo, doctrina. Y mientras aprendían a saludar, las iglesias llenas de demonios. El mismo que estaba diciendo: no, se dice Dios te bendiga, ese estaba taqueado de demonios. Pero estaba dando una aparente doctrina. Pasaron los años y apareció otro y dice: revelación de Dios. No es Dios te bendiga, no es Dios te bendijo, es Dios te bendice, porque es un presente continuo. Oh, digan así, sí, digan: oh. Así, pero con sorpresa, diga: oh, descubrió en el agua tibia. Y mientras se dividía la iglesia por esas tonterías, los demonios seguían montando el circo de la prosperidad. Estoy hablando proféticamente. Mientras hacíamos esas tonterías, el diablo no hace tonterías, el diablo estaba jugando en serio a ver cómo pervierte la iglesia. ¿Y qué encontramos? Una cantidad de gente que aprendió a saludar según la doctrina evangélica, pero no sabe manejar los hijos, no sabe manejar las finanzas, no sabe manejar su casa. ¿De qué nos sirve? Mire, por ejemplo, lo de la Navidad. Celebre la Navidad en libertad. Esto no es más que el poder del Espíritu Santo en usted. Si alguien cree que del arbolito le van a venir deseos y usted va a pedirle al arbolito, usted es un idólatra, entréguese a Cristo. Pero usted tiene un árbol por cultura humana allá en su casa y le pone luces, pero es que no le puedo poner luz porque Jesús es la luz del mundo. Entonces, ¿qué le da miedo? Deje que eso prenda. Jesús es la luz del mundo. Usted debería estar con un bombillo todo el día así para que esté contento entonces. Que Jesús no nació el 24, su mamá tampoco, y usted celebra el Día de la Madre. Sea más congruente con lo que dice, sea más serio. ¿Estamos de acuerdo? No estamos celebrando el día que Jesús nació. A mí que me interesa el día en que Jesús nació, a mí me interesa que nació, que vino a salvarme. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si alguien no lo celebra porque cree que es pecado, es su problema, le respetamos. Pero que no nos trate de llevar en su corta visión de Dios para amarrarnos. Porque entonces entramos en un camino que no tiene fondo, en un camino de religiosidad donde todo se nos va a volver malo. Todo. Y si aceptamos que eso es malo, tendríamos que dejar hasta de tomar la Santa Cena.
Porque yo les demuestro bíblicamente, históricamente, cómo los pueblos paganos también comían pan y vino para su culto a sus dioses paganos. ¿Y por qué Jesús lo institucionó así? Alguien diga amén. Porque la religiosidad está buscando formas externas para decir que son más santos que otros. Mientras que el verdadero cristianismo está buscando la voluntad de Dios sencilla y simple. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice que esto es tan sencillo que ni un torpe se pierde. Eso dice la Biblia mía. Dice, por torpe que sea, no se perderá. Y esto lo volvieron una cosa de doctorado, que doctorado ni que nada. Es una cosa simple y sencilla. Una persona, un doctor en divinidad sin el Espíritu Santo es un demonio andando en la iglesia. Y una persona sin conocimiento absoluto, lleno del Espíritu, puede traer salvación a millones. Y no pregunte cuántas iglesias se han abierto en América Latina con gente que no sabía ni leer, lleno del Espíritu. Un hijo me escribió de los Estados Unidos espiritual y me dijo, así literalmente, me dijo, papá, ¿qué vamos a hacer para formar los pastores? Tengo gente que quiere ir al ministerio. ¿Dónde los mandamos? Yo no le he contestado a él, no los vamos a mandar a ninguna parte, los vamos a mandar a la presencia de Dios. Para formarlos en la presencia de Dios. Es allí donde verdaderamente se levanta un creyente, se levanta un ministro. Somos buenos para hablar, porque las palabras sirven para tapar lo que el corazón quiere guardar. Si no, pregúntele a los muchachos enamorados que quieren enamorar a una chica. Pregúntele a las muchachas y verá también, cuando quieren ganarse un muchacho. Le digo, hasta el tono de la voz les cambia. El muchacho está jugando fútbol, dale, pasa la pelota, tirala. Cuando es la muchacha, hola, hello, how are you? La muchacha dice, chillona cuando ve el chico y dice, hola, lindo. Y es en cierta forma lícito hacer eso para cautivar, aunque yo les aconsejo que no tratemos de mostrar para cautivar a alguien lo que no somos. Trate de mostrar lo mejor suyo. Lo mejor suyo, al menos usted es lícito mostrar lo mejor suyo. Pero en la parte espiritual no es santo mostrar lo que no soy para aparentar que soy alguien espiritual que todavía no soy. El religioso aprende a hablar. El espiritual no se enfoca en la boca, se enfoca en el corazón. Mientras el religioso aprende a hablar, el espiritual aprende a amar. Deja que su corazón se llene del amor de Cristo. Deja que transmita amor su corazón. Porque yo puedo decirle así, te amo, te amo, te amo. La gente va a entender que las palabras suenan, pero que por dentro ahí no hay ningún amor. Mientras que yo puedo estar enojado y tener cara de bravo así, cara de revólver y decirle te amo. Te estoy diciendo, estoy enojado contigo, pero te amo. El verdadero cristiano se enfoca en el amor de Cristo en su corazón para transmitirlo a otro. El verdadero cristianismo no se adorna con palabras, el verdadero cristianismo se presenta sin adornos con el amor de Cristo. Ahora, las palabras hay que usarlas sabiamente con todas las personas, pero eso no tiene que ver nada con cristianismo, tiene que ver con cultura y con respeto. ¿Ok? No es lo mismo la forma de tratar a un niño que a una persona joven o a una persona mayor o a una persona adulta. Las palabras deben saber dirigirse. Eso es cultura, eso es educación. ¿Alguien diga amén? Entonces nosotros no podemos crear una cultura evangélica para simular lo que no somos por dentro. No podemos dedicar mensajes a decirle a usted cómo hablar cuando su corazón está lejos de Dios. Necesitamos invertir tiempo acercando el corazón a Cristo. Obviamente, la Biblia dice que las palabras corrompidas no deben salir de nuestra boca. Y que las palabras corrompidas dice que contristan al espíritu. Eso es cierto. No estoy diciendo que hable de cualquier forma. Estoy diciendo que no use la boca para tapar lo que usted todavía no ha podido cambiar en su corazón. Porque entonces es un religioso. Yo se lo digo porque yo fui religioso. Por muchos años fui religioso. Pero mire, por ejemplo, cuando yo iba a la iglesia siendo un muchacho, yo creo que yo era de los que más muchachos llevaba a la iglesia. Yo predicaba en todas las que me llamaban los amigos, para la iglesia. Vamos para una rumba, sí, pero primero vamos para la iglesia al culto de jóvenes y de ahí salimos para la fiesta. Y yo llegaba y eso era una fiera en la iglesia. Lo que nadie sabía es que entre las medias iba la cajetilla de Marlboro.
Porque aprendí hasta cómo predicar sin saber cómo manejar mi apetito por el cigarrillo. Y cuando le pregunté al pastor si eso iba a traer problemas espirituales, dije, pues yo no dije por mí, ¿no? Porque yo el muchacho me iba a cubrir. Le dije, yo tengo un amigo de los que yo traigo. A él le gusta el cigarrillo. ¿Usted cree que él se condena por eso? Y el pastor, a quien amo profundamente, me dijo, no, la gracia es más grande que el cigarrillo. Ahí me mandó a fumar marihuana 10 años. ¿Me está entendiendo lo que yo le digo? O sea, él estaba interesado en que yo luciera bien, no en que fuera lo que Dios quería que yo fuese. Y no podemos ser de esa generación. Tenemos que trabajar con el corazón. A ver, así, mire al que está a su lado. Mírelo así, mírelo. Y dígale así, mirándolo así con el dedo señal, y dígale, vamos a trabajar en mi corazón. Eso. No le va a echar al otro, no. Dígale, en mi corazón, para que lo comprometa al otro que usted está siendo moldeado por Dios. Alguien diga amén. Mientras el religioso aprende a hablar, el espiritual aprende a amar hasta a sus enemigos. El religioso teme los mandamientos dados por hombre, fue lo que dijo Jesús allí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, dijo Jesús, dijo la palabra, en Isaías 29. El religioso teme a los mandamientos dados por el hombre, mientras el espiritual ama reverencialmente la jerarquía, la grandeza y la honra de su Dios. El religioso está enfocado en lo que dicen, cómo hacer en la iglesia, cómo vestir, hasta dónde llega la falda, qué debo hacer, qué no debo hacer, cómo quedo bien en la iglesia. Y hasta una persona llega nueva a la iglesia y ya la condicionan. Pero aquí no pasa eso. Si usted es nuevo, no se deje ganar de ningún religioso viejo. Mire que aquí somos así. ¿Quién dijo aquí somos así? Aquí somos así. No, aquí somos cristianos. Entonces metemos una cantidad de normas humanas y cogemos al nuevo con el deseo de encontrar a Cristo y lo volvemos un religioso. Hable así, amén, gloria a Dios, santo, aleluya. Hola, papá. ¿Qué gano yo con que me digan papi si para usted soy un extraño? No, diga alguien, diga amén, pues, digan algo. Es más el que no me dice papi, no que me dice pastor y me respeta lo que yo le estoy diciendo es parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Aclarando que cuando me dicen papi siento una cosa de corazón tan bella, hermosísima. Una responsabilidad hacia ustedes mayor que cuando me nombraron pastor en un seminario. Siento una responsabilidad, y con mi esposa hemos hablado de eso, una responsabilidad grandísima de ser fieles para Dios y para ustedes. Porque no es lo mismo tener un pastor, usted un pastor lo cambia de una iglesia para otra, pero un papá no, un papá tiene un compromiso con tu edificación, con tus hijos, con tu futuro. Mientras el religioso teme los mandamientos dados por el hombre, el espiritual ama la grandeza del que da la norma, de Dios. Respeta a Dios sobre todas las cosas, a Jesús sobre todas las cosas. Según la Biblia hay dos clases de religiosos, lo vemos rápido. Mateo 15, del 1 al 3. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Oiga qué salida tan inteligente de Jesús. ¿Por qué tus discípulos comen pan sin lavarse las manos? Y él dice, ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios con la tradición de los hombres? Hay dos tipos de religiosos allí. El primero, los escribas, diga conmigo, escribas. Los escribas eran los encargados de escribir la ley. No existía tipografía, ni existía nada, era en rollos y a mano. Las personas que escribían esos libros, esa era una profesión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, escribir todo el Antiguo Testamento, toda la Torá, se demoraba un año, una persona trabajando 8 horas diarias. O sea que para usted tener una copia de la Torá, tenía que poner una persona a trabajar un año. ¿Cuánto gana alguien en un año? No estoy diciendo un obrero normal, estoy diciendo un erudito, porque alguien que sabía escribir y manejar eso, era una persona con mucho conocimiento. Por ejemplo, ¿cuánto le podríamos pagar en un año de trabajo a un abogado? O sea que cualquiera no tenía las escrituras, ¿no? No era fácil. Esas personas que las escribían se volvían duchos porque la aprendían de tanto escribirla. Y eran tan bandidos que hasta la escribían y le ponían entre paréntesis y arreglaban para poder aclarar. Le metían cositas de ello y todo.
Esos escribas se volvieron alguien muy importante porque conocían técnicamente las escrituras. ¿Cuál es el primer tipo de religioso? Son los que conocen la letra de la Biblia, la teología de pe a pa. Se conocen todas las arandelas de la Biblia, pero a Dios ni pío. Te les pregunta todas las doctrinas. Tal cosa, no, la predestinación. Hay 3 tipos de predestinación, la A, la B y la C. ¿Qué es la gracia? La gracia, hay niveles de gracia, la gracia se mira. La palabra griega significa... Se la saben todas, pero esa gente vive unas vidas desastrosas. Y yo se los puedo decir con mucha autoridad. Primero porque tengo la bendición de haber estudiado. Dios me permitió estudiar. Cuando me vine aquí a Canadá, vine para fundar un seminario. Fui el director, fundé el seminario. Y después el Espíritu Santo me jaló del pelo porque un día me vi estudiando tanto para el seminario y preparándome tanto para hacer todas las cosas como debería hacer. Me dediqué a estudiar y un día el Espíritu me habló internamente y me dijo: te estás convirtiendo en un ratón de biblioteca y cuanto más aprendes, más lejos estoy de ti. Y eso para mí fue un sacudón que me puso a llorar literalmente delante de Dios. Porque me di cuenta que cuanto más estudiaba, menos lo necesitaba Él. Es importante aprender las escrituras, pero aprender la Biblia no te va a eximir del deleite y responsabilidad de tener una relación personal con Dios. Es más, lo hemos enseñado aquí. Hay muchachos llenos de fe, llenos de amor, dispuestos a hacer la obra, y entonces los mandamos a un seminario, nos los convierte en unos estúpidos con título. Les he comentado de uno que en Colombia fue mi discípulo. Me vine para acá y después me llamó para contarme la noticia. Me gradué en el instituto, era médico, un tipo muy preparado, director de una entidad del Estado en Colombia. Me dijo: Rubén, pastor, mira, me gradué, qué bueno. Mandaba el teléfono y entonces cuando ya me dijo: mira, según la Biblia, y comenzó a instruirme y a decirme cómo debería yo manejar mi vida. Y le dije: hey, espérate, acordate que el 1 es antes que el 2. ¿Y vos estás haciendo esto? Porque un día yo te rescaté del pecado y te hablé de Jesús y te enseñé. Pero es que mira, yo he analizado la teología y le dije: muy bonito, te felicito, ya conoces la Biblia, ahora solo te falta conocer a Dios. Qué pesar, no estás listo para nada. Y esto no lo he contado. Un día estaba en Colombia, iba con mis 2 hijas y me lo encontré con su esposa. Me dijo: pastor, Dios te bendiga. Despacio, te veo muy religioso, descansa. Era más persona antes. Ahora sos pastor. Yo te prefería médico con humildad que pastor lleno de soberbia. Alguien diga amén, alguien diga amén. Porque ya no me dijo pastor, sino que era así: hola, Dios te bendiga. Ey, despacio, ese personaje no lo conocí yo. Yo conocí un médico soberbio que le bajé los humos y lo puse a caminar lindo delante de Dios. Porque a veces el conocimiento nos vuelve unos escribas, sabemos toda la letra. Y no solo hablo de pastores, ojo, hablo también de liderazgo. El liderazgo en la iglesia no es el que más Biblia sabe. Algún día un pastor me dijo: órale al Señor para que te traiga por ahí pastores que están descarriados, que saben Biblia para fundar la iglesia. No. Yo estoy dispuesto a levantar al que sea, pero yo voy a hacer que la gente aquí se llene del Espíritu. Yo necesito gente llena del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Aclarando que la iglesia está abierta para todos, todas las personas que vengan. Pero no crea que una persona porque sabe más va a hacer en la iglesia lo que el Espíritu no le ha dado para hacer. ¿Cuánto le gustaría ser líderes? Uy, ya ninguno quiso, hay poder. Nos quedamos solos, apaguemos y vámonos, hermano. ¿Cuántos desean desarrollar su liderazgo? Amén. Métase a orar, métase con Dios. Un liderazgo religioso levanta un pueblo religioso. Esos líderes que te los pone a limpiar la iglesia, al otro día llegan así. ¡Aleluya! ¡Santo! Déjelo ahí para que vea cómo le vuelve miseria a la iglesia. Se la llena de ese veneno. Todos en la iglesia van a empezar así, a andar taconeadito así. Baje el taconcito, el taconcito. Si es bajito, aguante. Yo también soy bajito y no digo nada. No, tranquilo. Porque se necesita, no que conozcan la letra, sino que conozcan al que dictó la letra, que es Dios. Y es tan tremendo que una persona de estos escribas evangélicos de hoy en día se llenan de letra. Usted ve unos evangélicos que se las saben todas en la Biblia. Aquí dice, no le digo que yo uno que me asustó una vez en Colombia, que ese sí cae y me mata el corazón. Iba yo en la ciudad de Cali, Colombia, caminando por el centro cuando oigo un grito que me dicen: te saludo con Isaías, no sé qué. Y yo dije: ese es un evangélico. Y eso lleno de gente.
Te saludo con Isaías no sé qué, y ese es evangélico, y yo también soy. ¡Varón! Me hizo varón. Oh, pues pucha, o sea que había dudas sobre mí. Ok. Atravesó toda esa calle que es llena de avenidas, es como decir aquí que una avenida de como 4 carriles todas de buses y en pleno centro de la ciudad. ¿Qué pasó, varón? Lo estoy saludando con Isaías no sé qué. Y yo, ¿qué voy a hacer que es Isaías no sé qué? ¿Yo acaso soy débil ambulante? Que no me dijo que hubo, Dios le bendiga, cualquier cosa así que yo entienda. Pero él creía que era religioso. ¿Y sabe cómo quedé? Como que yo era un hombre poco espiritual porque no supe responderle. Yo le hubiera dicho, te saludo con Adonías 7:21. O con el Salmo 724.3. Para mandarlo a buscar en la internet a ver qué encontraba. Yo quedé como un pastor que no tenía nada. Y él quedó como el papá mío. Escúcheme. Hay quienes conocen la palabra y no conocen a Dios. Hay quienes, como Satanás, conocen la palabra y la suelen usar para tentar y esclavizar a otros. Usted no viene aquí a aprender la Biblia para manipular a otros, para ofender a otros, para dañar a otros. Cuanto más reciba de la palabra, asegúrese que está conociendo al que dictó la palabra, que es Dios. Sin él, esa palabra será muerta y usted será un verdadero fastidio para el espíritu. ¿Me está oyendo, mi amado? Diga que está a su lado, diga que está a su lado, dígale, no tiemble. Dígale, esto es una nueva generación. Estamos levantando una nueva generación de cristianos. Eso es lo primero, los escribas se la saben todas. Yo a veces admiro, yo quisiera ser así, se lo digo de corazón. Hay muchos evangélicos que saben toda la Biblia de memoria, hermano. Oh, usted la tira un versículo, la tiran por ahí, uy, eso no está mal, eso está bien. Cuando yo tuviera esa capacidad mental para saber eso. Pero no. Yo todavía soy de los pastores, porque estuve 10 años en la droga, todavía de los pastores que yo le digo lo que dice la Biblia, pero ¿dónde? Búsquelo en internet. No sea perezoso, búsquelo usted. No me acuerdo. No me acuerdo dónde dice. Pero búsquela, que yo le digo que ahí dice, es porque ahí dice. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay gente que la sabe, hermano, es una bendición. Pero no me venga a decir que saberla de memoria reemplaza la comunión con el Espíritu. Muchos de esos evangélicos, sabiendo de toda la Biblia, se volvían verdaderamente un fastidio para el Espíritu. Lo cogían con la Biblia, usted, mira que la Biblia dice, mira que por aquí dice, usted leyó lo que dice acá, mira, este me quiere matar, este lo que quiere demostrarme es que yo soy un imbécil y que él es un verdadero escriba de la palabra, y yo soy un pobre estúpido. ¿Y qué gano con que me demuestres eso? Era mejor que me amaras, porque tu amor me ayudaría a levantar para llegar a tu gran nivel de conocimiento. Pero el verdadero nivel no es el conocimiento de la Biblia, sino el conocimiento de Dios. Porque el Espíritu Santo, aunque es el que revela las Escrituras, viene a revelar es a Cristo. Y Cristo vino a revelar al Padre. Esto no se trata de aprender letra muerta, esto se trata de conocer a Dios. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Den un aplauso fuerte a su Dios. El segundo tipo de religioso, según el pasaje que leíamos ahora, dice que llegaron a hablar con él escribas y ¿qué más? Y fariseos. El segundo tipo de religioso es el fariseo. El fariseo es diferente al escriba. El escriba conoce técnicamente las escrituras, mientras que el fariseo conoce técnicamente los vicios de la religión. Todo lo que sea vicio se lo sabe. Cuando dicen en el púlpito una cosa, él lo vuelve norma y ley para manipular a otro. El fariseo sabe dónde debe ser el término de la falda de una mujer para que se vaya al cielo. Lo sabe, él sabe exactamente. Y le mide y dice, tenga cuidado, varona. Que no dice ni varón, no, varona. Qué feo suena eso. Yo le digo a mi mujer varona y me tira con un cucharón. Y que diga mamita o cualquier cosa así, varona. El fariseo es aquel que tiene el objetivo de conocer las pequeñeces de la religión para manipular a otros. ¿Cómo? Él se pinta de santo y es más santo que todos y conduce la santidad de todo el mundo. De todo el mundo. Manejan y dicen, hacen por aquí, hacen por allá y conocen aparentemente todo, pero son manipuladores. El gran problema del fariseo es que si usted lo soporta un día, usted se vuelve esclavo de él. ¿Usted me está oyendo lo que yo le estoy diciendo? Esta iglesia va a hacer que mucha gente llegue.
Y vamos a salvar mucha gente, pero van a llegar muchos evangélicos que necesitan salvación, restauración de sus vidas. Y usted debe prepararse para cuando alguien le diga, ¿y usted cree que una mujer de Dios puede usar esas gafas así? Eso no es del Señor. Si usted le juega al mismo juego, usted se vuelve esclavo. A esos personajes hay que ponerlos en su lugar de una. Y decirle, ¿y a usted quién le autorizó para decirme cuál es la voluntad de Dios? Hable con el pastor y que él me diga, no se meta en mi vida. Y Dios lo bendiga. Se le ríe así y le dice, ensaye, diga conmigo, y Dios lo bendiga. Y si es muy religioso le dice, bendecido. Para que vaya tranquilo, dice, vaya con Dios. Y con la Biblia, no diga con la Biblia, y con la Biblia. Porque el religioso nos condiciona. Es tan fuerte ese espíritu de religiosidad que hasta uno como pastor. Llegan personajes a la iglesia que lo quieren manipular a uno. Varón, Dios le bendiga, usted es un hombre de Dios. Gloria a Dios de que lo vi, usted es el hombre, usted es el hombre. Ay, el ego, si uno no está preparado en la fe, uno dice, lo descubriste. Pero si uno está en la fe, uno dice, este trae veneno, porque el que es cristiano no adula al hombre, sino que alaba a Dios. Solo reconoce lo que Dios le pone a un hombre. Eso es todo, la gracia de Dios. Cada uno tiene su gracia. Varón, usted. Y entonces, apenas te dice eso, dice, varón, ¿usted no cree que esas luces pueden ser satánicas? Porque mire, yo estudié en un libro que hubo un pueblo antiguo, los tututurubacameos, que ellos alumbraban y sacrificaban y las luces sobre los regalos, y eso significa una connotación que el demonio... Si yo no lo pongo en seco, lo tenemos predicando y nos vuelve religiosos a todos. Toca que ponérmele serio y decirle, venga, ¿usted vino aquí a aprender o a enseñar? Pues como de fácil, se arregla fácil. Por eso es que usted espera que esta iglesia se llene de puros, eso lo ponemos en su sitio. Una cosa muy sencilla, decime, ¿viniste a aprender o a enseñar? Entonces él no me va a decir de una, porque el fariseo trata de escabullirse, varón, con carita, yo no fui y yo sí sé que fue. Porque yo espíritu lo conozco. Varón, no, muy sencillo. Si vienes aquí a aprender, te quedas calladito y aprendes. Y si vienes a enseñar, muéstrame tus credenciales, que después de que me las muestres, no te lo permito que me enseñes. Porque a mí solo me enseña el que haya aprendido, pero que me haya dado testimonio. Alguien diga amén. Porque hoy me imagino, llega por acá un sabiondo y nos va a coger a todos y nos va a patalear. No, despacio. Cualquiera de mis hijos puede venir a decirme, pastor o papá, como quiera decirme, yo creo que esto debería ser así, yo se lo voy a escuchar con amor. Pero que un fariseo no me venga a conducir la iglesia por la que Cristo murió y a llevar a los hijos en sujeción a esclavitud humana, porque no se lo voy a permitir y se va a encontrar con una fiera. Diga conmigo, cordero y león. Es el equilibrio de Cristo en ti. Cordero para aceptar lo que sea, pero un león para defender los principios de Dios. Alguien diga amén. Y los principios de Dios no son la religión farisaica evangélica. Los principios de Dios son lo que la Biblia dice que debe ser un creyente por la obra del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo, mis amados? El grave problema del fariseo es que él trata de escuchar y tiene una actitud evaluativa para juzgar a otros. Todo lo que oye es viendo, no cómo Dios lo examina a él, sino... Esa palabra le quedaba como la persona que dice, es que no vino aquel, esa palabra era para él, despacio, era para ti, era para ti, fari, era para ti. Era para ti, cógela que era para ti, no la dejes decir. Porque nadie ve en los demás lo que no tiene en sí mismo. Quien es religioso se preocupa de no quebrantar las tradiciones de su iglesia. Pero Jesús desaprueba esta actitud. Jesús está interesado en no desaprobar la palabra de Dios, en quebrantar el mandamiento. Ese es el verdadero problema, el mandamiento de Dios. El religioso es capaz de hacerse matar por la sana doctrina y la defensa del evangelio de hueso colorado. Pero le mienten de migración, le mienten aquí, hacen allá, son torcidos por toda parte. O sea, nadie ofenda la doctrina de esta iglesia, pero a Jesús sí que él aguante. Jesús aguanta, eso no da cuenta. Mientras que el cristianismo es al revés. El cristianismo es tolerante, aguanta las multiformes gracias de Dios, pero se mantiene recto en lo que Dios dice en cuanto a principios. ¿Alguien diga amén? Colosenses capítulo 2.
Diga amén, diga así. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí habla de dos cosas. Diga conmigo, filosofías y huecas sutilezas. El escriba, el técnico, convierte el evangelio en una filosofía cristiana. Una filosofía que debe entrar al hombre, ser razonada por el hombre, aprobada por el hombre. Mientras que el fariseo usa las huecas sutilezas. Crea pequeños clichés que suenan a reales, pero están lejos de Dios. Huecas sutilezas. Ya les conté que un pastor me dijo una vez que yo le dije que estamos hablando sobre un coro, ese coro que dice, cansado del camino, sediento de ti. Y me dijo, no, cansado del camino no, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Estás cansado de Cristo? Oh, yo caí que me arrepiento. Oh, Señor, perdóname. Te fallé. Despacio, mucha religión, despacio. ¿Cómo va a cantar la canción, hermano? ¿Cómo va a cantar la canción? Si dice cansado del camino, ¿estás cansado de Cristo? Despacio, huecas sutilezas. Si tú no tienes capacidad para pensar un poquito más de lo que ves en el renglón de la letra muerta de la Biblia, y tú no tienes mente, yo te tengo que respetar esa poca capacidad que tienes. Pero cualquier persona con medio centímetro de cabeza sabe cuando dice cansado del camino, no está hablando de Jesús, está hablando del trasegar de la vida, y todos nos cansamos hasta del ministerio, nos cansamos de la vida cristiana, nos cansamos de ser padres, nos cansamos de ser hijos, nos trae cansancio la vida, es una cosa normal, tan normal que Jesús ya lo hubieran descalificado, porque Jesús cuando llegó al famoso, a donde estaba la mujer, al pozo de la mujer samaritana, ¿sabe cuál fue? Dice la Biblia, y Jesús llegando al pozo, cansado del camino. O sea que Jesús salió más pecador que este pastor. Huecas sutilezas, diga conmigo, huecas sutilezas. Nos manejan con una cantidad de frases que uno la ve y dice, wow. ¿Y sabe qué? Hay muchos pastores que en vez de ir a buscar la voluntad de Dios para predicar, buscan huecas sutilezas para que la gente diga, ¡oh! Así, diga conmigo, así, diga, wow. Y ese wow, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Eso no cambia vidas. Eso es un entretenedor de bobos. Diga conmigo, enganchatontos. Diga conmigo esa frase, diga, enganchatontos. ¡Oh, qué frase! ¡Oh, qué revelación! ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para nada. Eso no está en la Biblia. Una manipulación de una lógica humana que te incapacita para conocer al Espíritu. Te pone barreras, no te permite llegar donde Dios quiere llevarte. Una cantidad de frases. Hay mucha gente que es edificada en las iglesias por frases, no por la palabra. Por frases. Están buscando la frase de la semana para seguir adelante. Yo lo noto hasta en el Facebook. Yo pongo un texto bíblico en el Facebook, 30 likes. Pongo una frase, la victoria es tuya, sigue adelante, nada podrá detenerle, 100 likes. ¿Qué demuestra? Que hay más apetito por las ambiciones humanas que por la palabra de Dios. Y que esa frase de tú llegarás al final de la meta y lo conquistarás, solo sirve para enganchar bobos. Porque el que es espiritual le basta con la fe de saber lo que Jesús dice. Y no estoy en contra, para mí alimentan los mensajes que mandamos por Facebook. Usted en un momento de angustia, eso le alimenta. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser la palabra, puede ser una frase. Lo motiva, usted está en un momento de crisis, ¡pum! Eso le sirve. Pero se lo digo como en radiografía, está más interesada la gente en esas frases que en la Biblia. Y si no, pregunte, muchos ministerios mundiales conocidos han hecho más famosas las frases de ellos que la Biblia. Imagínense la frase que sacó el que ustedes ya saben, una frase que yo cuando la dije, oh, me rompió el cerebro, oh, yo no sabía así. La frase, Jesús quiere hacer al hombre feliz. Oh, qué bien. Pero ese mismo ministerio que Jesús quiere hacer al hombre feliz, está patrocinando una cantidad de tonterías humanas solamente. Feliz, gánate la lotería, haz esto, consigue dinero, hazte feliz. Mientras en los hogares se le destruye a los de la iglesia. ¿Qué es eso?
Esa no es la felicidad que Jesús quiere dar. Jesús, antes de hacer un hombre feliz, lo quiere hacer salvo, lo quiere hacer santo, lo quiere hacer responsable y sujeto al destino profético que Dios le trazó. Alguien diga amén. Pero usted oye la frase y dice, wow, diga conmigo así, wow. Tanto la filosofía como la hueca sutileza sirven para engañar la necesidad espiritual del ser humano. Por eso hay tantas iglesias y por eso hay tantas sectas religiosas. Por eso cualquier desfachatado abre en un garaje una iglesia con una guitarra rota y se le llena por la necesidad espiritual del ser humano. Le dan filosofía, para allá se va. Huecas sutilezas, ahí se queda. Porque es religioso, mientras que el espiritual está buscando lo espiritual. El espiritual juzga todas las cosas, él no es juzgado de nadie, él sabe lo que viene de Dios y que viene del hombre. Las tradiciones religiosas, yo tengo una frase aquí, a ver si la tengo por aquí, son la versión religiosa de los rudimentos del mundo. ¿Les comento esta frase? Las tradiciones religiosas son la versión evangélica de lo que el mundo hace. No hacemos lo que el mundo hace, pero creamos nuestra propia tradición acá adentro. Y el que la viole está fuera de contexto. Y entonces, que yo no soy del mundo, usted es de otro mundito, un mundito pequeño, el mundito evangélico. Ese es otro mundito, que a veces es más pervertido que el mundote de afuera. No se trata de crear un mundito. Se trata de estar en el mundo. Como dijo Jesús, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. No se trata de crear un clan secreto evangélico, se trata de salir a las calles a llevar el mensaje de Jesucristo. Alguien diga amén. De poder ser testimonio. Pero ni el fariseo, ni tampoco el escriba tienen la capacidad, porque el escriba está interesado en enseñar y el fariseo en esgrimir, que él es muy bueno. Mientras que el cristiano está interesado en amar y salvar. Diga conmigo, amar y salvar. Lo que un día fue espiritual, la tradición lo convierte en práctica mundana bajo el manto de la religión. Porque no es que sean cosas malas, fueron cosas buenas en su momento. Pero ¿cuándo dejaron de ser efectivas? Cuando las volvimos tradición. Y nosotros hoy estamos estableciendo nuevos cambios. Si lo volvemos tradición, se nos daña y Dios va a montar otra iglesia al frente. Nosotros, por ejemplo, venimos aquí y oramos a las 11 de la mañana. Esa es una necesidad espiritual. El día en que aparezca y diga alguien, usted no ora a las 11, usted está fuera de base en nombre de Jesús. Ese día, eso dejó de ser solución de Dios. ¿Cuándo lo volvemos tradición? Cuando perdemos el verdadero sentido, porque Dios no lo dijo y comenzamos a tratar de hacer lo que el hombre dijo. Hay que orar porque el pastor dijo, allí te volviste religioso. ¿Estamos de acuerdo? Hoy, por ejemplo, lo que le dije, por favor, no me traigan a los niños a jugar fútbol afuera. Hay que hacer lo que el pastor se enoja. No se trata de que el pastor se enoje, se trata de entender la parte espiritual, de que tu hijo no se va a volver cristiano por jugar al frente del aviso de la iglesia. Si lo volvemos un asunto así religioso, que su hijo está jugando, entonces allí se nos vuelve un asunto religioso. Eso es lo que hace el religioso, convierte en tradición lo que en su momento fue una guianza de Dios, porque muchas de las tradiciones evangélicas de hoy que nos fastidian, fueron dadas por Dios en su momento como un alivio para la iglesia, como una guianza. ¿Estamos de acuerdo, mis amados? Ahora dice aquí Pablo que estamos completos en Cristo, en Él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Los espirituales estamos completos en Jesús, pero el religioso no está completo. El religioso necesita completarse con asuntos humanos, que lo hagan sentir que Él es lo que todavía Cristo no le ha hecho sentir que es. Todo el que presume religiosidad solo te está diciendo, no conozco a Jesús. Porque cuando conoces a Jesús en un área de tu vida, tú puedes conocerlo en un área, en otra no, muchas áreas. Es demasiado grande, Él es el dueño del universo, todo fue hecho por Él y para Él, todo subsiste en Él porque en Él vivimos y somos y nos movemos. Así que no hay forma de que un ser humano diga, yo conozco a Dios, deja de hablar tonterías. Conoce una pequeña partecita de Dios, que es casi nada. ¿Y cómo lo va a conocer? ¿Estamos de acuerdo? Pero en las áreas donde no lo conoces, no te pongas a dictar doctrina, bien sé humilde y aprende. ¿Alguien diga amén? Voy a terminar
con lo que yo he llamado la obra incompleta de la religión. Ezequiel 36 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios busca al hombre para limpiar sus pecados y derribar los ídolos que tiene adentro. Cualquiera que sea. No solo están los ídolos que adoramos. El católico adora ya un ídolo, la Virgen, la estampita. Esos son ídolos. Pero todo ser humano tiene idolatría y algunos tienen una mente tan estrecha que su gran ídolo son ellos mismos. La forma de ver la vida. Yo creo, yo pienso, para mí. Y hace seguridad. Yo creo, despacio, despacio. Solo está demostrando idolatría. Dios quiere derribar eso. Dios quiere limpiar el pecado. Y el religioso lo que intenta es decorar su ídolo. Y termina ensuciando las aguas de Dios con su propia inmundicia. Porque eso es lo que está diciendo. Dice que él con agua va a tratar de lavar la inmundicia que tenemos. ¿Sabe qué hace el religioso? Coge su inmundicia y encochina el agua de Dios. El agua de Dios debe mantenerse limpia. Diga conmigo, el agua de Dios debe mantenerse limpia. Usted tiene todo el derecho a llegar a la iglesia vuelto pedazos y todo el pecado que quiera lo vamos a recibir en amor, pero no nos encochine el agüita. Diga, alguien diga amén. ¿Para usted quedar limpio no va a encochinar el agua? No. Más bien, usted se queda aquí, nosotros lo cubrimos. Digan amén. Nosotros lo ayudamos, lo vamos a proteger, pero no nos encochine el agüita. No nos venga a decir que el cristianismo es como su forma de vida es. Usted es una persona que llega al Señor. Aquí me criticaban el paisita que llega con cigarrillito. Unos religiosos me fregaron a la historia, que ese hombre para allá afuera a fumar cigarrillo, como si tuviera aquí. Dios no nos hizo para fumar. Despacio. Yo no voy a dejar que el paisita me venga a ministrar aquí porque salimos todos fumando aquí abajo, vamos a fumar. No. Yo no voy a dejar que el paisita me venga a ministrar aquí. Pero lo que sí va a hacer es que lo voy a cuidar y lo voy a cubrir para ayudarlo. Porque conozco sus procesos y mire los cambios tan radicales que ha tenido el paisa. ¿Qué necesita? Amor. ¿Ok? Pero ¿dónde se volvería a ofrecer una persona así? Que venga como lo hacía yo. Diciendo cómo había que vivir y con los cigarrillos debajo. Así no se puede. Dígale que está hablando. Así no juguemos. Diga, así no juguemos. No se trata de ensuciar el agua con tu inmundicia. Se trata de que Dios limpie la tuya. Se trata de encontrar limpieza total de Dios. La piedra del corazón de que habla aquí Ezequiel es nuestro corazón, un corazón duro, rudo. Y la única forma de Dios trabajar con ese corazón es quitándolo y poniéndole otro. Mientras que el religioso lo que está buscando es cómo decorar, ponerle lucecitas de Navidad al corazoncito. Usted no puede tratar de decorar su corazón de piedra, usted necesita demolerlo, darle duro, y para eso Dios va a usar mucha gente para ayudarte. A veces a algunos casados Dios les usa a la esposa, le está dando varillas de corazón. Y algunas mujeres usa un tipo ahí, Dios, para ahí lo pone, le está dando el corazón. Otra vez me usa a mí, papá, ¿por qué me trataste así? Estamos derribando un corazón de piedra que va a traer problemas al reino mañana. Necesitamos poner uno de carne. ¿Estamos de acuerdo? Otras veces se va para el trabajo y Dios le pone ahí digo yo, en mi estilo, un pegostre ahí, una persona de esas malosas al lado suyo. Que me lo quitaran del lado, hombre, pero ahí está y te friega, y te friega, y te friega. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Dios dice, ni me lo mande ni me lo llevo, lo dejo ahí que le estoy formando, a ver cómo le puedo derribar ese corazón de piedra que usted tiene. ¿Estamos de acuerdo? De tal forma que debemos entender que la verdadera lucha para no ser religiosos es luchar contra nuestro corazón. El problema del pecado no es nuestra conducta, sino la deficiencia espiritual que hay en nuestro ser. No se trata de dejar de hacer cosas, se trata de dejar de ser lo que hasta aquí hemos sido. No, eso es muy duro, ¿no? ¿Golpeó mucho? Pero ya lo dije, lo repito, no se trata de dejar de hacer cosas, se trata de dejar de ser lo que hasta aquí has sido. Y eso nos pasa a todos los cristianos, todos estamos luchando contra eso. Dios está derribando cosas todos los días. A mí me da varilla.
Y yo digo, pero Señor, y cada vez me descubre más telaraña dentro de mi ser, y me tumba, y me derriba, y me quita. Lo que pasa es que yo sé que cuando me está dando por dentro es porque me va a hacer que salga de mí su gloria, el corazón de Él, porque pondrá su espíritu, dice. El ser religioso es cambiar la letra muerta y la tradición de la iglesia evangélica por el Espíritu Santo. Y escuche, muchas iglesias que dicen tener al Espíritu Santo son las más religiosas. No puede haber compatibilidad entre la unción del Espíritu Santo y la religión. Porque la religión se montó para simular al Espíritu que se fue. ¿Me está oyendo eso? Cuando el Espíritu se va, montamos religión. Cuando una iglesia está llena del Espíritu de Dios, no necesita religión. Todo el mundo se conduce por lo que Dios dice. Es fácil. Alguna vez fui a una iglesia a predicar. Vivía yo en Colombia y vine acá, me llevan a una iglesia. Cuando yo me paré en esa iglesia a predicar, yo sentí un ambiente que todo predicador quisiera. Apenas me subí, aleluya, habla papá, gloria a Dios, santo. Yo parece que voy a caer y yo me subí a predicar y yo sentí una cosa fea en esa iglesia. Porque toda esa gente se veía que no era original. Todos se veían raros, no eran originales. Me eché un mensaje que pues no volvió a invitar nunca. Porque usted entra así en la carne de la región y dice, ay, qué iglesia tan linda. Varón, Dios le bendiga, Dios bendiga su Colombia donde usted viene, aleluya, santo. Y eso se percibe, hay una cosa fea. Pura mecánica religiosa, ahí no está el espíritu, ahí no está el espíritu, ahí no está el espíritu. Mientras que usted llega a una iglesia que está llena del espíritu y así la gente esté riendo. Generalmente los que están yendo del espíritu son los que más se ríen. ¿Han notado eso? Toda esa frase, esa cara así consternada de aleluya, no dice ni aleluya, no le sale el aleluya, no le sale aleluya, con esas caras así. Hermano, ¿a dónde está el Espíritu? El Espíritu te trae alegría, te trae paz, te cambia, te pone a reír, te pone feliz. El Espíritu Santo viene y es el que nos llena de gozo y de paz. El religioso quiere suplantar al Espíritu Santo. De ahí que ese es un pecado gravísimo. Alguien diga amén. No podemos tratar de suplantar al Espíritu. El Espíritu Santo es el que hace que sea real nuestro cristianismo. Santiago 1 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Noten lo que dice Santiago aquí. ¿Qué dice? El que se crea religioso, lo primero que aprende a alguien que es espiritual, a frenar la lengua. Dígale que está a un lado, frene la lengua. Todo el que mueve la lengua no es espiritual. Aquí solitos que no es espiritual. Porque dice ahí, se cree religioso, pero no frena la lengua. Dice, la verdadera religión, la verdadera persona espiritual es la que logra atender a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha, visitar a los huérfanos, es decir, aquel que vive un cristianismo de amor a los demás. Y cuando no tenemos amor por los demás, lo más fácil es aprender a hablar. Primera a los Corintios 2. Oiga lo que Pablo dice, recibe en el Espíritu esta palabra de Pablo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hasta ahí todos conocemos el texto, hermoso, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos quieren que Dios nos revele esas cosas que ni ojo vio, ni oído oyó, que no han bajado al corazón del hombre? ¿Cuántos lo desean? Amén. Pero mire lo que dice. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Diga con esa frase, lo espiritual a lo espiritual. El religioso coge lo espiritual y lo vuelve casual.
y coge lo casual y lo vuelve espiritual. Yo digo que, por ejemplo, el católico no entiende esto. Lo espiritual. O sea, José es el esposo de la Virgen María. Eso es espiritual, ¿cierto que sí? Pero a ellos les queda muy difícil pensar que María se acostaba con José. Es que hay que poner lo espiritual en lo espiritual. Cuando llegaba por la noche ya tuvieron más hijos, porque eso ya no era espiritual. Porque María no le podía decir, ya pasó el primer hijo, ahora sigo esperando. No, eche para allá. Ya aguanté mucho el varillazo, eche para allá. Eso no es espiritual. ¿Estamos de acuerdo? El religioso confunde lo casual con lo espiritual. A lo que es casual lo vuelve espiritual. Oh, no hagan la mano así, que eso puede ser de una secta de por allá en el año 4800. Todo lo vuelve espiritual. Y lo que es espiritual, el Señor entiende, eso sí lo vuelve suave, eso sí lo maneja. El chisme, la forma de hablar, la forma de manipular a otro, eso sí no es importante, que sí debería ser espiritual. Por eso necesitamos ser una iglesia que sabe distinguir entre lo que es espiritual y lo que no es espiritual. Lo que es espiritual le damos carácter de espiritual, seriedad, sobriedad, y lo que no es espiritual manejémoslo con menos tensión, con más tranquilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? La religión enfatiza en el culto y la conducta, mientras que la vida espiritual en el corazón humano y la relación con Dios. La religión tiene doctrinas frías y rígidas. La vida espiritual imparte principios bajo la dirección del Espíritu Santo. La religión es un refugio a las presiones de la conciencia humana, mientras que la vida espiritual es la solución para el vacío y la culpabilidad del hombre. La religión produce confianza en la justicia propia. La vida espiritual se soporta en la gracia, en la misericordia y en el favor de Dios. Maranata, tenemos que ser una iglesia cero religión y todo Cristo. Jesús nuestro Señor, amando a todo el mundo, viviendo lo que la Biblia dice, siguiendo lo que está escrito en la Escritura, valga la redundancia, y renunciando a todo tipo de yugo religioso. No vamos a dejar que el mundo nos contamine, pero no vamos a dejar que los religiosos nos quiten el deleite de vivir en la libertad con que hemos sido libertados. Alguien diga amén. Rectos. Que digan nuestra libertad. Sí, Maranata, tienen muchas libertades. Venga, mire cómo vivimos y se da cuenta qué libertades tenemos. Que cuando vean el estilo de vida sepan que tenemos libertades en lo que somos libres para hacer, pero que somos estrechos en aquello que Dios nos ordena. Alguien diga amén. Religión o cristianismo. Toronto le tira la puerta a la gente religiosa. Cuando usted va a predicar, lo ven religioso, la gente se le quita. Pero ¿sabe qué? Cuando ven que es amor, cuando ven que les estás predicando amor a Jesús, llevándole un mensaje que no tienen como enfoque la iglesia. Alguien me decía, pastor, ¿por qué no tratamos de esa gente trayéndolas para la iglesia? Despacio. Vamos a crear mecanismos para esa gente poder edificarla. Pero no estamos interesados en llenar una iglesia, estamos interesados en hacer famoso el nombre de Jesús. Porque la religión está buscando su propio beneficio. Traer más gente, tener más gente aquí, traer más plata, hacer... Despacio, no volvamos a una religión. Estamos pensando en hacer famoso el nombre de Jesús. Su nombre sea glorificado. Y los que el Señor nos traiga, los vamos a recibir, los vamos a cuidar, los vamos a amar. Vamos a estar orando para expandirnos y tumbar esta cosa. Todo eso estamos orando. Pero todo por amor a Cristo, no para crear una institución, porque se lo repito, si no vamos a tener dos consecuencias que van a ser muy tristes, nunca las olviden, dos consecuencias, si nos volvemos religiosos. Una, perderemos a nuestros hijos. Y si no, pregúntenos, las generaciones antiguas evangélicas, la mía, a los 13 años todos los niños de las iglesias se fueron para el mundo, porque esa religión no les llenó. Y el segundo resultado que tendremos es que si nos volvemos una religión, Dios nos monta otra iglesia al frente y la llena del Espíritu y se burla de nosotros. Porque Dios tiene un plan con este hombre de Dios y con su esposa. Pero Dios tiene un compromiso primero con el cielo de salvar el mundo. Y si el hombre de Dios no se sujeta a lo que Dios dice y no sujeta a la iglesia a lo que Dios dice, Dios monta otro al frente. Porque Dios no va a dejar de salvar el mundo para que un sinvergüencita se vuelva el dueño de la iglesia. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. Visítanos en www.rdqministry.org. Somos RDQ Ministry.